un civil. Pero bueno, vayamos ahora a Chiapas para que Gabriela Cutiño nos haga favor de decirnos pues cómo van las cosas, porque la atención pública está centrada pues en otro tipo de cosas, ya lo hemos comentado muchas veces, cada escándalo nuevo va relevando al anterior y así nos vamos en una escalada sucesiva, escándalo tras escándalo que nos hace olvidar los detalles y las circunstancias de problemas que el día anterior o los días anteriores nos parecieron graves e insuperables y siempre llega otro que desplaza a ese problema, a ese escándalo y hace que nos vayamos olvidando del anterior. Por eso le pregunto a Gabriela Cutiño, buenas tardes Gabriela, ¿qué sucede por allá? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues aquí todo indica que la política de contención migratoria que el gobierno de México aplica en la frontera sur está funcionando. La Guardia Nacional, desde que llegó a Chiapas, patrulla continuamente el río Suchiate y está a cargo también de la vigilancia en los distintos puntos estratégicos de tránsito migratorio en la frontera con Guatemala y el resto del estado. La costa de Chiapas, la ruta natural de la migración centroamericana hacia el norte, está completamente resguardada por la Guardia Nacional. En la frontera de México con Guatemala, no es que veamos grandes y masivas detenciones de migrantes. La intención ha sido, no es la detención de migrantes, perdón, la intención de la Guardia Nacional ha sido sellar la frontera. El trabajo de la Guardia Nacional ha consistido en estos días no dejar pasar a los migrantes cruzar el río Suchiate, porque no se han reportado grandes aseguramientos de migrantes. La Policía Estatal ha reportado algunas detenciones de migrantes, pero nada más. Pero el sellamiento de la frontera, Julio, no es nuevo. Si bien las numerosas caravanas de migrantes centroamericanas que ingresaron al país dieron un giro completo respecto al fenómeno migratorio de lo que habíamos visto en Chiapas, en esta frontera sur, las caravanas hicieron visible un fenómeno que antes era invisible. Por otro lado, ese sellamiento que hoy vemos, antes y de acuerdo a las coyunturas políticas nacionales, era realizado por el Instituto Nacional de Migración, apoyado por las corporaciones policíacas. Anteriormente, cuando ocurría ese sellamiento, las redes de traficantes se iban, por decirlo de alguna manera, de vacaciones, cerraban el changarro y esperaban que de nueva cuenta que el Instituto Nacional de Migración relajara los controles. Hoy estamos viendo un fenómeno parecido. El flujo migratorio en la frontera sur ha disminuido, las bandas de traficantes, repito, parece que están de vacaciones, además las caravanas han desaparecido. Lo que hoy vemos es a pequeños grupos de migrantes que intentan cruzar de manera irregular hacia México. Por supuesto que al otro lado del río Suchiate los espera la Guardia Nacional. Sin embargo, de acuerdo a las experiencias anteriores, Julio, en cuanto cambia la coyuntura actual, los flujos migratorios se reactivan. Simple y sencillamente porque las causas que generan la migración centroamericana no han sido atendidas y estamos pues ante un fenómeno de personas y por lo tanto esto va cambiando. Recordarás, Julio, que al paso de las caravanas los servicios públicos de las ciudades, de los pueblos de la costa de Chiapas, colapsaron. Habrá de recordar también que en Tapachula y en Tuxtla, la capital, se presentaron fugas masivas de migrantes y amotinamientos, porque las instalaciones migratorias resultaron insuficientes para atender a la ola migratoria y por ello se buscó alojar a los migrantes en albergues o instalaciones alternas donde también hubo motines. Hoy esas instalaciones, el número de personas que permanece en ellas ha disminuido. Muchos de quienes permanecían ahí pues han sido deportados. En Tuxtla, la capital del estado, se cerró el albergue que se instaló en las antiguas instalaciones de la planta productora de moscas, de tal manera, Julio, que ahora ahí en ese lugar se ha alojado a la policía, y pues de tal manera, Julio, que la política de contención en la frontera sur pareciera que está funcionando y el flujo de migrantes está en una especie de pausa esperando que cambie la coyuntura.
Había que agregar un fenómeno que las caravanas dejaron a su paso en Chiapas. Ayer la Secretaría de Salud Estatal divulgó un informe en donde señaló que en los últimos meses 404 niños y niñas, hijos de migrantes centroamericanos y de otros países que llegaron a México en la oleada migratoria de las caravanas migrantes, nacieron en Chiapas. Esos niños y niñas al nacer en Chiapas son mexicanos. Las mujeres migrantes que venían en las caravanas dieron a luz en los hospitales públicos de Tapachula, Huixla, Arriaga y Mapastepec. Todas ellas ciudades de la costa de Chiapas que quedan en la ruta natural del migrante, que sigue el migrante hacia el norte y que fueron paso obligado de las caravanas. Bien. La Secretaría de Salud informó que los padres de los niños de las caravanas, los niños de las caravanas, sí, como comienza a ser llamados, son en su mayoría de Guatemala, le siguen de Honduras, El Salvador y Nicaragua, pero también hay 2 niños del Congo, 2 más de Cuba y 1 de Estados Unidos. Los padres de los niños, de acuerdo a la ley migratoria, tienen el derecho a obtener la residencia o ciudadanía, pero antes deben regularizar su estatus migratorio ante el Instituto Nacional de Migración. Bien. Julio, ese es el reporte que tengo. La frontera está sellada y las caravanas dejaron a su paso nuevos mexicanos. Bueno, pues muchas gracias por este reporte, Gabriela Cutiño, desde Chiapas. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hemos hablado con la corresponsal del grupo